Hay una columna muy interesante que publicaron en Proceso, es de Antonio Salgado Borge. Leo que él es profesor asociado de filosofía en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y habla sobre este enfrentamiento o supuesto enfrentamiento que hay entre el delincuente de cuello blanco Ricardo Salinas Pliego, un tipo verdaderamente asqueroso, y el más infame de todos los merolicos del mundo. Pongan atención, adoctrinaditos vicariantes, para que se den cuenta cómo les juegan el dedo en la boca, los atolizan y ustedes aplauden, no se dan cuenta lo que está pasando realmente. Ustedes creen que realmente esto es hacer justicia, pero detrás hay mucha porquería. Por cierto, el título de la columna es muy bueno. Ricky Riquín Canallín, ¿se acuerdan quién usó esa frase? Y su lucha con los gobiernícolas, es que así les dice el tipejo Salinas Pliego a los gobiernos. Fíjense, pongan atención, abran las orejas, adoctrinaditos vicariantes. Millones de mexicanos han escuchado hablar de Ricardo Salinas Pliego. No es difícil entender el porqué. El dueño de TV Azteca ha utilizado su televisora para proyectarse y su presencia en redes sociales es tan controvertida como constante. También es de sobra sabido que Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México, montado en una fortuna valuada en unos 14,800 millones de dólares, ha lanzado una conveniente cruzada libertaria contra los gobiernícolas, una caricatura que refleja su desprecio a cualquier tipo de regulación o de presencia del Estado. Las canalladas de las que se ha acusado a Salinas Pliego se han convertido en marcas que alimentan adicionalmente su fama. Sus empresas acumulan resonadas multas o sanciones en el extranjero que las indican culpables. El caso más reciente es, desde luego, la colección de litigios por casi 60,000 millones de pesos en impuestos que no habría pagado. Considerando al personaje, su riqueza y la dimensión de la canallada de la que es acusado, es normal que la confrontación abierta entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno del Merolico esté ocupando espacios de discusión y primeras planas. Sus características y su exposición han sido tal que incluso hay quienes han planteado que esta pugna ayuda a explicar la creciente aprobación de López en las encuestas. Puede ser un motivo. Vale la pena ponerlo con todas sus letras. Que cualquier multimillonario utilice su poder para evitar pagar decenas de miles de millones de pesos al fisco durante décadas es de suyo un insulto y una vileza. En consecuencia, que un gobierno logre corregir esta injusticia es un acto de elemental justicia digno de ser celebrado. Sin embargo, sería un error no ver más allá de la lucha de un famoso multimillonario canalla y un presidente poderoso dispuesto por fin a ponerle un alto. Para ver por qué, empecemos revisando las narrativas que ambas partes han buscado para generar alrededor de su supuesto combate. Fíjense, Ricardo Salinas Pliego ha dicho públicamente que no pagará más de lo que es correcto. De acuerdo con esta narrativa, los gobiernícolas en el Poder Ejecutivo Federal están abusando de su poder para ordeñar los recursos de grandes empresas, en teoría con la intención de meterlos a un pozo oscuro desde donde puedan ser mal utilizados. El dinero, ¿no? Este empresario ha exhortado al gobierno de López a enfocarse en evitar robos de sus funcionarios en lugar de distraerse extorsionando empresarios. Es decir, Salinas Pliego ha buscado relativizar o trivializar el monto en disputa, considerando que la opacidad que el programa de apoyo a adultos mayores podría estar generando desvíos anuales por una cantidad similar a la que en teoría adeuda al fisco. Por su parte, el gobierno ha respondido al empresario de dos formas, una directa y otra indirecta. La directa pasa por subrayar, como suele hacerlo López durante sus conferencias, la diferencia entre su gobierno y las políticas de los gobiernos neoliberales. En el mismo sentido, López ha respondido a las acusaciones de posibles desvíos invitando a presentar las denuncias relevantes.
La indirecta consiste en pausar la expedición de generosos contratos sin licitar a las empresas de Salinas Pliego y hacer públicos los adeudos fiscales del empresario. Con las narrativas en disputa ya sobre nuestra mesa, el siguiente paso es notar que no existe en ellas una incompatibilidad que nos obligue a tomar alguna como falsa. Es decir, que es una posibilidad real que ambas sean ciertas. Por desgracia, me parece que este es el caso. Abran las orejas, adoctrinaditos vicariantes. Fíjense cómo los engañan. Y es que un adeudo de la magnitud y longitud del que se le atribuye a Salinas Pliego no sería remotamente posible en un escenario en que el gobierno cumple con sus funciones constitucionales. Además, sería ingenuo suponer que si un multimillonario puede lograr este trato excepcional, no habrá otros en situaciones semejantes. En este sentido, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña son responsables por su papel vergonzante. A lo anterior hay que sumar que no es aventurado afirmar que la ausencia de regulaciones racionales, así como de un gobierno independiente y fuerte capaz de ejecutarlas, es indispensable para explicar la acumulación de miles de millones de dólares en manos de individuos que no aportan innovación, productividad o desarrollo humano. O por ponerlo en otras palabras, la existencia de estos personajes es el síntoma de la ausencia de un Estado de derecho y de una auténtica meritocracia. Pero de la embestida de López contra Salinas Pliego, no se sigue que ahora contemos con un gobierno que busca terminar con la impunidad fiscal o poner en cintura a los grandes empresarios. En realidad, el alto que se pretende marcar al dueño de TV Azteca es muestra clara de dos comportamientos recurrentes del gobierno de López. El primero es el recurso al voluntarismo. Quienes dirigen la transformación de Cuarta se han negado a consolidar una reforma fiscal progresiva y progresista. También se han rehusado a desarrollar una reforma que dote al Poder Judicial de verdadera independencia. La ausencia de estos pilares es inexplicable si realmente se quiere que las personas más poderosas estén obligadas a pagar sistemáticamente lo justo. En su lugar, lo que se nos ha ofrecido es el uso discrecional del aparato gubernamental para alinear a conveniencia a enemigos políticos y calmar con su sangre a las masas. ¿Quién en su sano juicio no disfrutaría ver a Salinas Pliego pagando sus impuestos? Pues yo creo que todos, ¿no? Aunque menos mediático, mucho más productivo sería que absolutamente todos los millonarios lo hicieran por default, sin enterarnos. El segundo es que, contrario a sus discursos, el actual gobierno sigue ofreciendo un trato privilegiado a las élites más perniciosas. Prueba de ello es que durante su sexenio, López ha evadido los discursos contundentes en su contra. Los enemigos públicos favoritos de López suelen ser personas con un margen de poder relativamente insignificante, como intelectuales o periodistas. Y es verdad, con los empresarios, con los del billete no se mete. Le da miedito al güey. Así, cualquiera que se informe a través de las mañaneras o de los clérigos del gobierno podría jurar que quienes representan la podredumbre de nuestro sistema y atascan la justicia social en México no son algunos de los más poderosos empresarios o políticos, sino Héctor Aguilar Camín, o Enrique Krause, o Claudio X González. Lo que es peor, en los hechos, López ha evadido su responsabilidad de terminar con los cotos de poder políticos y económicos que las élites relevantes regentan. Ni grandes capitalistas, ni políticos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas han sido verdaderamente tocados, y sus disputas verbales con López siguen la misma lógica que los ladridos feroces que se propinan dos perros que se saben amarrados. Es momento de hacer corte de caja. Si López logra que Ricardo Salinas Pliego
un famoso millonario señalado como canalla, pague los impuestos que debe, será digno de celebrarse. Pero este festejo no debe hacernos perder de vista las carencias evidenciadas por su disputa. Mientras el voluntarismo y los privilegios persistan, la justicia en nuestro país será poco más que un arma política empuñada de cuando en cuando para doblar enemigos o satisfacer a las masas. ¡Qué fuerte, adoctrinaditos vicariantes! Ya ven cómo les dijeron que los están haciendo tarugos, ya ven. Y sí, ni a los grandes capitalistas, ni a políticos como Calderón, Peña, Salina, el infame Merolico los toca, ni con el pétalo de una rosa. Y sí, se parece mucho a esta lógica de los ladridos feroces que se propinan dos perros que se saben amarrados. Y no los va a tocar, definitivamente no. Y podrá lograr que Salinas Pliego pague los 60,000 millones de pesos que debe de impuestos. A lo mejor lo logra, todavía está en veremos, pero eso no quiere decir que haya justicia en todos los demás casos. Si Salinas Pliego debe esta cantidad de dinero, estoy seguro que hay muchos empresarios que están en la misma situación, pero a ellos no los toca. ¿Cuánto deberá, en serio, cuánto deberá Carlos Slim? Para empezar por él. Saludos.